Antes de la pausa nos acompañó el economista José Luis Espinosa Abad, gerente de Tapa EP. En esta siguiente entrevista estaremos acompañados del doctor Jorge Moreno Llanes. Él es sobre todo un analista perspicaz en materia política. Por tratarse de 24 meses de Lenín Moreno, es oportuno cerrar la semana de la manera en que lo habíamos abierto, analizando lo que han sido estos primeros 2 años. 2 años de un gobierno titubeante y que le ha pasado factura esa manera de ser. Del 77% de aceptación pasó al 26.1% según datos de Cedatos. Doctor Jorge Moreno, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en La Hora Clave. Muy buenos días a usted, muy buenos días a la ciudadanía que nos escucha y esperando justamente las inquietudes que nos pueda realizar. Doctor, cerramos la semana analizando nuevamente el gobierno del presidente Lenín Moreno, porque hasta la fecha, de alguna manera y condimentadamente, si sirve o existe el término, incluso hay que sumarle un hecho. Pese de que se pidió, como normalmente se lo hace año tras año, la renuncia a los diferentes ministerios, hasta la fecha no se conoce si existen cambios, no se conoce ratificaciones, no se conoce nada. ¿Deja ver el carácter de este gobierno ese tipo de acciones? Muy bien. Mire, cuando estábamos por comenzar el gobierno del presidente Lenín Moreno, me realizaron una entrevista escrita y está justamente en uno de los periódicos de la ciudad de Cuenca respecto de lo que esperaba yo del gobierno del presidente Lenín Moreno. Y les dije algo curioso. Veamos el modelo de Colombia. ¿Qué pasó entre el señor Uribe y el señor Santos, que eran de la misma línea, del mismo partido? Y claro, bajo esa fundamentación manifesté, es posible que el señor Moreno poco a poco vaya retirándose de esa línea política ideológica del señor Correa. Va a haber justamente una separación en el Congreso Nacional, va a haber, por otro lado, fuerzas divergentes que estarán justamente en un día con una posición y en otro día con otra posición. Habrá una fuerte división al interior de la organización política. Obviamente los que estén en el poder con el señor Lenín Moreno se quedarán en un mayor grupo porque el poder justamente atrae y otro grupo será eminentemente correísta. Y esa situación conllevará a que a su vez el Ecuador poco a poco vaya inmiscuyéndose en organismos internacionales que el señor Correa había rechazado, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y obviamente también asumiendo algunas posiciones de posiciones leves, pero de separación de lo que son los organismos que se instituyeron con el socialismo de los países latinoamericanos o sudamericanos como fueron Venezuela, Bolivia y Ecuador. Creo que de alguna manera en esa espera no me he equivocado y obviamente el señor Lenín Moreno se salió de esa línea del socialismo del siglo XXI, hablemos así, porque esa línea, adicionalmente, para poder justamente mantenerse, requiere dinero. Si no tiene dinero, no puede justamente ofertar temas de carácter populista a la colectividad. Y eso es justamente lo que ha ocurrido. Se acabó el dinero y estamos en una situación, yo diría, de transición, pero en un hueco donde no sabemos si avanzar, no sabemos si quedarnos en el hueco, pero no retroceder. Es decir, cuando digo no retroceder, no ir al modelo del socialismo del siglo XXI, pero sí probablemente quedarnos en un centro o girar ya definitivamente a lo que se llama posiciones más liberales. Yo no hablaría ni de derecha ni de liberalismo clásico, a posiciones más liberales, que es justamente la apertura hacia los mercados internacionales. Muy bien, entonces al parecer estamos estancados, pero ese estancamiento le ha cobrado la popularidad a un mandatario que aún tiene decisiones difíciles por delante. ¿Tendrá el capital político suficiente como para sostenerse y no recurrir los ecuatorianos a esa mala práctica que por años llevamos de cambiar presidente prácticamente a mitad de periodo? No lo creo. Obviamente que los grupos que apoyan al señor Correa
ellos sí lanzan ese tipo de ideas en el sentido de que a lo mejor se viene una disolución de la Asamblea Nacional y consecuentemente habrá que convocar a nuevas elecciones para designar a un nuevo presidente. Y digo, no lo creo porque en definitiva el actual presidente de la República tiene justamente el aval de muchos medios de comunicación bastante fuertes en el Ecuador. Y adicionalmente también el aval no directo, pero sí indirecto, de las fuerzas políticas como son el Partido Social Cristiano, como es el CREO, y otras agrupaciones de independientes que están al interior. Pero últimamente el Partido Social Cristiano como que se ha distanciado, como que ha marcado... Para nada, para nada. ¿Usted cree que... Perdón, voy a utilizar una palabra de lo más coloquial, pero ¿cree que es puro tongo? No diría que es puro tongo. Ellos defienden su posición. El Partido Social Cristiano definitivamente no quiere estar de manera directa inmiscuido en el gobierno, pero sí apoyando las posiciones que efectivamente el presidente Lenín Moreno va tomando en lo que es el aperturismo del mercado, en lo que es justamente flexibilización laboral, etcétera, etcétera. Que en definitiva otras fuerzas al interior del Parlamento sí lo hacen de manera directa. Pero, para ponerle un ejemplo, el Partido Social Cristiano tiene su representación en el Consejo Nacional Electoral. Claro que sí. Entonces, eso no significa que esté en una posición adversa al presidente. Están en esa línea. Yo veo que el presidente Moreno, ahora sí entrando al tema, lo que ha optado es por un régimen de transición. Por eso le decía, como que se encuentra en ese centro, ¿no? No va a retroceder, pero sí va a dar justamente puntos y avanzadas hacia posiciones de carácter liberal. En definitiva, apertura del mercado hacia organismos internacionales, hacia estados que tienen ese tipo de posiciones, inmiscuirse el Estado ecuatoriano en organismos justamente de aperturismo al mercado, como son la Organización del Tratado de Comercio Sur, ¿no? Y otro tipo de organizaciones de esa naturaleza. Obviamente también buenas relaciones, para ponerle un ejemplo, con los Estados Unidos de Norteamérica, apertura de un mercado probablemente a futuro también con los Estados Unidos de México, y obviamente vea la consolidación que se dio con el mercado común europeo y ahora también un nuevo comercio que se ha hecho con Inglaterra, porque Inglaterra va a salir del Brexit. Entonces, desde ese punto de vista, las fuerzas del mercado ecuatoriano, las agrupaciones políticas que están en esa línea y obviamente los medios de comunicación fuerte están apoyando al presidente Lenín Moreno, y eso significará que a futuro, en ese régimen de transición, probablemente también se puedan establecer, es mi deseo, que se establezcan grandes políticas de Estado. Grandes políticas de Estado, para ponerle un ejemplo, en salud, en educación, ¿no? Y obviamente también en temas de trabajo, que podría ser. ¿Para qué? Para que cualquier presidente que venga a futuro, esas líneas no lo cambie, lo mantenga, que es lo fundamental para el Estado ecuatoriano. Los estados avanzan en tanto en cuanto las organizaciones políticas y los grupos sociales, los medios empresariales, etcétera, se ponen de acuerdo para que cualquiera sea el presidente, siga esos grandes lineamientos. Si eso no se da, entonces un país se queda justamente allí empantanado. ¿Usted ve con buenos ojos este acuerdo nacional que ha convocado el presidente y que tiene varias aristas, entre ellas con algunas de las que usted hace mención, educación, salud, un plan que busca que se quede de fijo por lo menos hasta el 2030, según entendemos? Si podría ser mucho más, diría encantado. Y yo creo que ese tipo de posiciones, y sin dependerle al gobierno, es fundamental y es necesario. He venido también sosteniendo de que en el país nos hace falta eso, y es en gran medida lo puede hacer un presidente que se encuentra en esta coyuntura de transición, porque yo no le veo al presidente de la República actual que tenga perspectivas de lanzarse a una reelección o ser justamente político a futuro. Definitivamente no está en esa línea. Entonces, me parece que está en la línea de establecer un régimen de esta naturaleza que pueda constituirse en el punto de partida para un desarrollo económico sostenible del Ecuador. Entonces, desde esa esfera, me parece bien ese llamado a todos los estamentos de la sociedad, estudiantes, empresarios, trabajadores, clasistas, no clasistas, medios de comunicación, políticos, etcétera, para que cada uno den sus posiciones y busquemos de alguna manera esos
acuerdos en temas grandes para el Ecuador, en temas grandes para el Ecuador. Yo sé que evidentemente existirán grupos o existirán personas que no les interesa, que criticarán aquella situación, pero si logramos, fuese muy bueno para el país. ¿Con qué ojos mirar y entender el anuncio que por estos días, precisamente a razón y a raíz de cumplirse los 2 años de presidencia de Lenín Moreno, Rafael Correa anuncia su posible candidatura a una vicepresidencia o incluso a una asamblea constituyente? Mire, yo siempre lo he venido señalando, he sido partidario de la asamblea constituyente, pero en una coyuntura de que el señor Correa quiera ser candidato a la Asamblea Constituyente, diría que no le conviene al Estado ecuatoriano, porque no estamos justamente en una coyuntura para aquello. En lo que respecta a su candidatura a la vicepresidencia, me parece que ya cambió, porque él siempre buscó justamente después del señor Moreno ser el candidato a la presidencia de la República. Y no fue candidato la vez pasada a la presidencia de la República porque los números no le favorecían. Iba a perder en las elecciones. Entonces, evidentemente, quiere ahora seguramente buscar a alguna persona a quien manipularle para él, supuestamente, en el evento no consentido de que ganase una presidencia, manejar el ejercicio del poder. Creo que eso definitivamente en el Ecuador no se permitirá. Las fuerzas políticas tendrán que pensar y repensar de que es necesario incluso consolidar una o dos candidaturas, no más para las próximas elecciones. No podemos caer en el error, ojo, de lo que ocurrió justamente con las seccionales, que se dispersó la sociedad política en 10, 15 organizaciones y el grupo del señor Correa, que es un grupo orgánico, pequeño pero orgánico, ganó las elecciones en Quito, ganó las elecciones para la prefectura del Pichincha con un número sumamente reducido de votos. Cuando digo Quito, el señor Yunda también tiene de alguna manera un lazo con él, ¿no? Y entonces eso es grave, tenemos que también pensar en esa situación. Por estos días y la Asamblea Nacional nos ha traído las sorpresas de las cuales no somos ajenos. Creo, este movimiento que en el 2017 se marcó como de oposición, ¿desapareció? Diría que probablemente no ha desaparecido, pero sí ha tenido un fuerte debilitamiento, no solamente en la estructura de la Asamblea Nacional, con sus asambleístas, sino también a nivel nacional. En las últimas elecciones, uno de los grandes perdedores de las seccionales fue Creo. Claro. Creo, por ejemplo, aquí en el Azuay, si usted, por ejemplo, analiza las elecciones, observará que el candidato a la prefectura era de Creo, ¿no? Y el candidato a la alcaldía estaba también auspiciado por Creo, ¿no? Y perdieron y largo. Entonces, mire usted, de una coyuntura donde en las elecciones anteriores el señor Lasso ganó aquí en el Azuay, sacaron dos asambleístas con el apoyo del señor Carrasco, en estas últimas elecciones fracasaron rotundamente. Entonces creo que yo, personalmente, en las próximas elecciones probablemente tengan un fuerte bajón, sea cualquiera el candidato. Me refería también al tema de ser oposición, ¿no? Porque Creo se hizo del poder electoral el segundo más importante en el 2017, cuando escogimos presidente, quedó posicionado como el segundo relevante, pero hoy por hoy, con las decisiones que vemos en la Asamblea Nacional, nos deja el sinsabor. ¿Son oposición o son ya parte del gobierno? Yo creo que vamos por la segunda línea. Yo creo que van en esa coyuntura ser parte del gobierno. No creo que sean oposición, porque efectivamente no han dado muestras para ello. Yo creo que perdieron una magnífica oportunidad de ser la oposición al gobierno del señor Lenín Moreno luego de que perdieron las elecciones, o se dice que perdieron las elecciones, ¿no? Desde ese punto de vista. Y no establecieron una línea clara de llevar adelante una oposición democrática. Pero lo que constituyeron es una organización en gran medida vertical, donde el candidato o ex candidato a la presidencia de la República imponía las condiciones. Recuerde, por ejemplo, lo que pasó en Quito. El potencial candidato a la alcaldía
que lo venían trabajando con un año de anticipación o más, era el señor Montúfar. Y un día X llegó el señor, el candidato de creo a la presidencia de esa época, y manifestó en Quito de que va a ser el candidato Holguín. Juan Carlos. ¿Y en qué puesto quedó Montúfar? Oja, Montúfar quedó en el puesto 3 en Quito, muy cerquita del señor Moncayo. Es decir, si se hubiese mantenido esa coyuntura, el alcalde de Quito hubiese sido el señor Montúfar y el ganador, creo. Vea las consecuencias o las situaciones tan coyunturales como se pierde y tienen pesos fuertes en la esfera política. Nos queda sobresaltos en la política en los siguientes 2 años que le quedarán al frente a Lenín Moreno. Sí, evidentemente, vamos a tener muchos sobresaltos de ver el señor Lenín Moreno cumplir probablemente muchas de las condiciones que le establece el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional presta dinero, pero lo presta justamente en función a un programa que debe estar debidamente calendarizado y que se vaya cumpliendo eso. Entonces, el tema que se nos viene es flexibilización laboral. Yo no estoy en contra tampoco de aquella situación, ¿no? El tema que se nos viene también probablemente sea algo referente a los impuestos, algunos se quiten, otros se puedan consolidar. El tema que se nos viene también probablemente sea a futuro revisión de los combustibles, ¿no? Entonces, situaciones que evidentemente van a tener mucho peso en la sociedad y en la colectividad. Pero con todo esto no se cae. Yo creo que no. Definitivamente tiene el apoyo de no solamente de las organizaciones políticas fuertes desde el punto de vista del centro a la derecha, sino también de la empresa y de los medios de comunicación fuertes del país. Muchísimas gracias, doctor Moreno, por el análisis y desde luego contar con declaraciones acertadas en varios puntos que traen inquieto a la gente, trae inquieto a los ciudadanos, más cuando hemos tenido estos inconvenientes o traspiés incluso en la Asamblea Nacional con los últimos acuerdos que han llegado. Muchas gracias a usted. Amigos oyentes, continuamos informando. Esta es la hora clave de la W. De regreso con más información. No se mueva, estamos hasta las 8 de la mañana. Inicia publicidad en la W.